Alexis Ortega, profesor en EAE Business School. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Encantados de contar contigo en un momento, como digo, lleno de dudas, ¿no? Los inversores con muchas dudas, sobre todo en Estados Unidos, con esta inversión masiva en inteligencia artificial. Se habla de 660.000 millones y con grandes perjudicados. De momento, esta semana, sobre todo, Alphabet y Amazon. Alexis, ¿qué está pasando en Estados Unidos y sobre todo en lo que refiere a la inteligencia artificial? Bueno, la verdad es que es un tema un poco recurrente desde el año pasado, el tema de la inteligencia artificial. Todo empezó con aquella idea de que posiblemente a lo mejor podía ser una burbuja. Y la verdad es que el tiempo ha demostrado que de burbuja, en términos de lo que se suele comentar que es burbuja, realmente está muy lejos de serlo. En aquellos momentos yo planteaba la idea de que el gran talón de Aquiles de todas estas industrias es que a pesar de que tenían unos grandes beneficios, eran rentables, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, con las .com, que es un poco la comparación que todo el mundo hacía, tenía un problema, que ese es el talón de Aquiles al que me refería, que es que necesitan unos niveles de inversión ingentes prácticamente, y casi todos sus beneficios prácticamente hay que reinvertirlos automáticamente, y la carrera es una carrera tan feroz que prácticamente hay que estar en un constante modo de invertir y reinvertir y cada vez invertir muchísimo más. Tenemos a China con esos avances tan importantes en la inteligencia artificial. Occidente parecía que se estaba quedando un poco atrás. Tenemos que un poco acercarnos a ellos y por lo tanto de alguna manera es digamos, un sector que necesita muchísimos capitales para seguir manteniendo un poco el ritmo de mejoras y de innovación que es necesario. Pero nos encontramos con un problema. El problema consiste en que cada vez tenemos menos ahorro. Los estados vienen desde hace bastante tiempo en un modo de déficit, con grandes necesidades de financiación. Ahora se le suma unas, digamos, tecnológicas que necesitan también muchísima más inversión, hay poco ahorro. En Japón, por ejemplo, está sucediendo con este programa y estos temores de la posible nueva primera ministra japonesa, que ha convocado elecciones obviamente para ganarlas, y el domingo ya veremos el resultado, con un plan de estímulo muy fuerte, con un aumento del gasto, reducción de impuestos, es decir, mayor necesidad. Los tipos de interés japoneses, que hasta ahora Japón ha sido el gran suministrador de recursos baratos, pues están subiendo, y por lo tanto digamos que hay demasiados agentes con necesidades financieras y demasiado poco ahorro para satisfacerla. Por lo tanto, de alguna manera, ¿qué sucede con los tipos a largo? Pues suben. Suben porque obviamente, como les decía, hay muchas necesidades y pocos ahorros. Y claro, cuando los tipos de interés suben, pues algunos proyectos pueden dejar de ser rentables, o por lo menos ser mucho menos rentables de lo que el mercado se estaba planteando. Y por lo tanto, en este momento lo que tenemos es una inmensa guerra por los capitales que está haciendo poner en duda algunos de los proyectos de las tecnológicas. Y la verdad es que los anuncios de esta semana han sido bestiales. Alphabet hablaba de 180.000, Amazon de 200.000, son esos 660.000 que usted hablaba hace un rato, y son necesidades de capitales muy fuertes en un entorno de tipos de interés a largo al alza y que van a subir más. Y en este entorno, Alexis, en este contexto, ¿qué podemos esperar para los mercados? Porque esta semana hemos visto fuertes liquidaciones. Hablaba yo también de Bitcoin, ¿no? Que si te parece, bueno, pues luego lo analizamos con más ahínco, con más tiempo, pero hemos visto lunes negro, martes negro, miércoles negro, jueves negro, y parece que empieza a recuperar un poquito. ¿Qué está pasando también en los mercados? Y sobre todo, la pregunta que se hace yo creo todo el mundo, ¿hay algo roto? ¿Hay algún motivo para ver estas caídas tan fuertes? Bueno, no sé si es que hay algo roto o algo se va a romper. Porque realmente cuando se produce un mercado alcista, sostenido, fuerte, se hace generalmente con muy poca volatilidad. Cuando empieza a haber alta volatilidad es porque estamos al final del proceso alcista, y por lo tanto no es que necesariamente tenga que venir una tendencia bajista, pero desde luego unos niveles de crecimiento algo mucho más moderados, y lo estamos viendo sobre todo por el hecho de que mucha gente, sobre todo en el oro y en la plata, que han sido los dos grandes movimientos de esta semana junto con el del Bitcoin, pues lo que estaba sucediendo es que durante el 2025 el oro fue tímidamente y de una manera muy regular subiendo, y prácticamente cuando llegó el 2025 muchos ya empezaron a plantearse que esto se podía ir ya muy rápido, y entonces entraron
y entraron, digamos, muy apalancados. Y cuando se entra muy apalancados en un mercado, pues obviamente cualquier tipo de movimiento negativo tiene llamadas al margen que te obliga a liquidar la posición y por lo tanto a ahondar en las pérdidas. Y yo creo que lo que sucede en esta volatilidad última, sobre todo en el oro y en la plata en concreto por el hecho de que se estaba quedando muy rezagada con respecto a la subida del oro e intentó en pocos meses cerrar ese inmenso gap que estaba produciéndose entre el oro y la plata, que no había sido tan grande en muchísimo tiempo, pues provoca todo este tipo de movimiento y por lo tanto no creo que esté hablándonos de un pasado, sino que nos está hablando de un futuro, es decir, eso, cómo concretar lo que antes les decía, cómo concretar grandes necesidades de capital con cada vez menos capital dispuesto y que hemos salido de una época de tipos de interés bajo, que precisamente lideró Japón en su momento, y que ahora quizás estamos entrando en una época de tipos de interés más altos, que casualmente también lo está liderando Japón y por tanto es un replanteamiento de todas estas expectativas que podríamos tener, siempre dibujadas con una idea de tipos de interés bajos. Bueno, pues ya que estamos hablando de pérdidas y que estamos hablando un poco de los mercados durante esta semana, decía yo antes que, bueno, el principal protagonista ha sido Bitcoin. Ayer perdía los $70.000, llegaba a cotizar en el entorno de los 62.000. Para que se hagan una idea, los espectadores perdía $12.000 en apenas 24 horas. A ver, estamos acostumbrados, hace años hemos visto caídas importantes para Bitcoin. No sé si son comparables, Alexis. Estamos diciendo, algo se ha roto. Te quiero preguntar, sí, ¿qué ha pasado en Bitcoin? Bueno, quizás el Bitcoin nació como una forma de volver otra vez al dinero sano, digamos, después de las medidas que se practicaron por parte de los banqueros centrales en el año 2008 y por tanto de alguna manera nació con la esperanza de convertirse en una reserva de valor, pero con el tiempo se ha convertido prácticamente en un activo casi especulativo y que no cumple las funciones que realmente debía cumplir. Quien está cumpliendo esas funciones de reserva de valor son obviamente lo que siempre ha sido para la población y para los agentes económicos el oro y la plata, que son los que realmente de alguna manera han reflejado esta reserva de valor. En las caídas hemos visto muy fuertes caídas del Bitcoin y que están relacionadas con esa liquidez o pérdida de liquidez en el mercado. Es decir, el Bitcoin nació como algo para emular al oro y al final, esta semana lo que nos hemos dado cuenta de que no es para nada, ni siquiera por asomo, lo que cumple la función del oro y la plata. Yo creo que ha sido el gran descubrimiento un poco de esta semana. Bueno, pues sin duda, el foco de los mercados que ha estado en Bitcoin, también en estas fuertes caídas, sobre todo mirando a las tecnológicas. Alexis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. A ti, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias.